hermanos, le damos la bienvenida a las personas que están aquí en el templo. Primero que nada, gracias porque sabemos que venimos a ver al Señor y llenarnos de su presencia. Las personas que están del otro lado, también les damos, a través de la internet, les damos la bienvenida. Prepárense para su bendición y les hacemos el llamado a los hermanos que por favor vengan. Ya estamos abiertos y estamos protegidos. Ahorita estoy aquí sin máscara, pero una vez que me siente, sí, vamos a estar con máscara. Y todos estamos bien. Vamos a postrarnos para darle gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a pedirle, como siempre, a nuestro Señor que nos hable de una manera hermosa, como siempre lo hace. Padre, gracias en este día. Gracias nuevamente. Nos hemos levantado, hemos podido respirar, hemos podido hacer nuestras actividades. Aunque tengamos obstáculos, te damos gracias porque sabemos que todo es para bien. Tú no permites las cosas en nuestras vidas únicamente porque sí. Hay un propósito, hay un porqué. Y te pedimos también que nos reveles, cuando estamos en situaciones, el porqué, el motivo, y mantenernos firmes. Te pido, Padre, en este momento, como siempre lo hacemos en la oración, pon el deseo en nosotros, el querer como el hacer, en cada una de las personas, que salgan de su comodidad, que salgamos de esa comodidad, de ese confort que tenemos, de estar tranquilos en casa, cuando sabemos que hay una necesidad increíble, Padre, de buscarte, estar en una relación contigo, no en una religión. Sabemos que el enemigo está al acecho y algo que le encanta es que la gente esté tranquila, Señor, y te pedimos perdón, Padre, por no tomar las cosas en serio. Perdónanos, Padre, perdónanos. Déjanos entender que venir a la iglesia no es solo venir y sentarnos, sino aprender de ti, a darte gracias, a alabarte, a bendecirte, a llenarnos de ti. Gracias por las predicaciones, por las enseñanzas. Gracias, Señor. ¿Por qué no darte gracias si eres un Dios bueno, misericordioso? Y gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de ti. Y sabemos que los que estamos aquí es por invitación. Y te damos gracias porque aceptamos esa invitación hermosa que nos das. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. Y gracias, Espíritu Santo, por lo que has puesto en nuestro pastor este día, para que aprendamos, para que nos gocemos, para que lo compartamos, para que nos llenemos. Y gracias, Padre, nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por la vida de nuestro pastor y su esposa y toda su familia y esta congregación hermosa, Señor, a la que te servimos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a levantarnos, mis hermanos, y vamos a comenzar con alabanza, pastor. Así es. Vamos a levantarnos, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Me puedes dar un poquito más del micrófono, hermano? ¿Está conectado mi keyboard? No sé, déjame lo prendo. Gloria a Dios. Estamos contentos porque estamos aquí en la casa del Señor. Estamos aquí esperando a que la iglesia reaccione y todos puedan venir, y como antes que nos reuníamos todos, pero mientras tanto, los que estamos aquí seguimos recibiendo las bendiciones de Dios. Vamos a cantar este canto que quiero recordar a mis hermanos que estamos en Facebook y vamos a estar en YouTube más adelante, así es que compártalo, no solamente óigalo, compártalo, y damos gracias a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios. Estoy tratando de practicar algo. Vamos a cantar este canto que perdón, hice hace mucho tiempo, le puse música nueva ahí. Vamos a tratar de cantarlo todos juntos. Amén. Denme un momentito con esta computadora que tengo que hacer tantas cosas. El keyboard, hermano. Estoy aquí en tu santo lugar. Vine aquí para adorar, mi fuerza fluirá de ti y mi gozo tu rostro será. Y una vez más. Estoy aquí en tu santo lugar. Vine aquí para
rico. ¿Sabe una cosa? Entre más estudio de la Biblia, porque al principio cuando yo empecé a enseñar que nosotros no vamos a ir al cielo, me sentí un poco nervioso porque en toda la denominación eso es lo que enseña. Entonces me puse a estudiar todavía más y estaba buscando versículos de la Biblia y he estado buscando en la Biblia un lugar donde específicamente diga que cuando nos morimos nos vamos a ir al cielo y no he encontrado ninguno. Y quiero explicarle esta noche algunas cosas que he descubierto para que quede más claro estas cuestiones. Obviamente no me han dicho nada, si me dicen pues puedo argumentar todo lo que yo he aprendido y podemos entrar en esa sana discusiones de algunas cosas que debemos de saber. Bueno, mi hermano Ulises oró por nosotros y esta noche el estudio se llama El pago para entrar. Quiero aclarar 2 puntos esta noche y esos puntos nos van a servir mucho para que nuestra vida empecemos a enfocarnos. Cuando uno conoce la verdad, dice la palabra de Dios que nos hace libres. Yo siento la libertad porque sé que cuando yo me muera, mi ser está todavía en las manos de Dios, porque dice, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Entonces, seguimos siendo de Dios. Mientras que yo sea de Dios, no hay ningún problema, porque Él no se va a olvidar de mí. Esté donde esté y pase conmigo lo que pase, no se va a olvidar de mí. Él tiene poder y autoridad, porque el Espíritu Santo dice que el mismo que levantó a Jesús de los muertos será el que nos levante a nosotros. Y dice que nos levante, no dice que nos levantara. No dice nos levanta, dice nos levante en el futuro. Así es que vamos a estudiar la palabra de Dios, el reino de Dios. Y yo sigo insistiendo que deberíamos de predicar más en las iglesias acerca del reino de Dios, porque el Señor nos lo mandó. El Señor nos dijo ir y predicar el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Yo he venido a predicar el evangelio del reino de Dios, dijo el Señor. O sea que todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta porque estamos predicando muchas cosas y en algunas iglesias están predicando cosas que no tienen ningún sentido porque no tienen nada que ver con el evangelio. Vamos a leer en Isaías 46, versículo del 8 al 10. Esta va a ser una introducción para lo que voy a hablar esta noche. Vamos a leerlo. Lo cambié por estos salmos y Mateo 5. Miren lo que dice. Voy a irme rápido para que lo podamos entender. En el Salmo 37, versículo 29 dice, los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Léalo para que se le quede. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego en Mateo 5, porque también un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Los humildes no quiere decir que sean pobres. La palabra humilde quiere decir una actitud que debemos tener delante de los demás. No importa cuánto tengamos, porque la humildad no la causa la pobreza. La humildad la causa la manera en que nosotros nos comportamos con los demás. Una persona que no tiene nada puede ser altiva, y una persona que tiene mucho dinero puede ser humilde en su manera de ser. ¿Sí me entiende, verdad? Pero miren, estos versículos nos dejan claramente saber ¿cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es esta tierra. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella, dice la palabra de Dios. Ya más claro no puede ser. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra? ¿Por qué Él nació? ¿Por qué se hizo menos que los ángeles? Se habitó entre nosotros. Y dice la palabra de Dios, y vimos la gloria de Dios que habitaba entre nosotros. O sea, lo vieron, lo oyeron. El plan de Dios fue algo muy especial y nos olvidamos de una cosa muy importante, que el Señor Jesús nos inculcaron y nos enseñaron, y yo tengo que aclararlo porque yo no estoy hablando que la salvación se puede conseguir de otra manera. No hay manera de que encontremos la salvación más que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso no se puede tocar. Pero la razón por la que Él vino, la razón principal por la que Él vino no fue a morir en una cruz. Esto yo sé que a muchos les va a afectar un poquito su teología, pero nuestro Señor Jesucristo no vino solamente con el propósito de morir en una cruz. Eso no fue la idea principal. El Señor mismo lo dice y lo vamos a ver más adelante. Ahora, fíjense, el Señor viene y es bautizado y recibe el Espíritu Santo. Era importante que Él recibiera el Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque Él vino como usted y yo. Hay gente que dice que era 50% hombre y 50% Dios. Eso es imposible, porque si hubiera sido 50% hombre y 50% Dios, yo no lo hubiera podido seguir nunca, porque yo, por más que me esfuerce, no soy 50% Dios. Entonces tenía que venir alguien que nos comprendiera, alguien que supiera lo que sufrimos, alguien que tuviera las mismas necesidades que nosotros tenemos, porque Él tuvo hambre, Él se quejó, dice, las zorras tienen donde, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Todas estas cosas las tenemos que ver, porque si no nos enfocamos y vemos cuál fue el plan de Dios, vamos a perder mucho, porque la religión nos ha trastornado muchas de las cosas que deberían estar claras en nuestra mente. La gente no entiende por qué vino Jesús. Es que el Señor vino para morir en una cruz y librar nuestros pecados. Esa no fue la razón principal, y se lo voy a demostrar. Ahora, el Señor se llena del Espíritu Santo, y el Señor empieza su ministerio. Cuando Juan muere, comenzó su ministerio el Señor Jesucristo, y si usted se da cuenta cuál fue la primera predicación que hizo el Señor Jesucristo, fue esta: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso fue lo primero que Él predicó, el primer mensaje. Ahora, póngase a pensar, cuando el Señor Jesús va a comenzar su ministerio, Él sabía claramente cuál era el propósito de su venida, porque Juan lo avisó. Por eso dice la palabra de Dios que Juan fue el profeta más grande nacido de mujer, porque todos los demás profetas vieron a un Jesús que venía, pero Juan lo vio y lo pudo tocar. ¿Me está entendiendo? La profecía se hizo realidad en Juan, por eso es el profeta mayor, aunque él nunca escribió un solo libro. O sea, la Biblia habla muy poquito de Juan comparado con Isaías o Jeremías o ninguno de otros profetas mayores y los profetas menores. Entonces tenemos que entender que cuando Él empieza a predicar, eso dice, porque Juan el Bautista fue el que lo introdujo a la multitud. Cuando lo vio venir, no dijo, ahí viene mi primo, aunque eran primos. Dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Pero ¿sabe cuál era el mensaje de Juan? El mismo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El mismo mensaje. Por eso el Señor se hace parte de Juan y permite que Juan lo bautice, porque dice Juan, no, tú me tienes que bautizar a mí y no yo a ti. Yo no soy digno ni siquiera de atarte tu sandalia. Y le dice el Señor, no, dejémoslo así porque conviene que sea así. La razón es esta: porque Juan tenía el mensaje de Dios para Jesús. ¿Sí? Él era el que lo iba a presentar. Este es el que trae el mensaje: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y empezó a predicar eso el Señor a las multitudes: arrepentidos. ¿Qué quiere decir arrepentidos? Porque hay mucha gente que entiende que el arrepentimiento es venir al altar y pedirle perdón a Dios por los pecados. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Porque si solamente vienes al altar y le pides perdón por lo que hiciste y no cambias tu manera de pensar, lo vas a volver a hacer y vas a volver a venir aquí a pedirle perdón por lo mismo. Si no, se lo compruebo. Todos los que estamos aquí le hemos pedido perdón más de una vez por lo mismo a Dios. Ay, díganme amén todos. Y los que no dijeron amén es porque le han pedido más de 2 veces. Entonces tenemos que entender estas cosas, porque el arrepentirnos es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe? Cuando Dios me empezó a hablar acerca del reino de Dios, tuve que cambiar mi manera de pensar, porque yo tenía la manera de pensar que me habían enseñado, una manera de pensar religiosa. Primero porque yo crecí en la iglesia católica, y después yo entré en la iglesia metodista, y esa era la doctrina. Cuando yo empecé a leer acerca del reino de Dios, yo dije, esto no es posible. Yo nunca me había enfocado en la Biblia, a pesar de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan del reino de Dios. Eso es todo lo que habló Jesús. Jesús nunca habló del nuevo nacimiento. A mí hay gente que me dice, ¿tú ya naciste de nuevo? Digo, ¿por qué? Digo, porque Jesús habló que el nuevo nacimiento era necesario. No predicó el Señor de esto. Habló una sola vez con un anciano a medianoche y Nicodemo no le entendió. Porque le dice Nicodemo al Señor, que ¿a poco un hombre de mi edad puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Dice Nicodemo, le estoy parafraseando, le dijo, Nicodemo, tú no me has entendido. Nacer de nuevo no es eso. Él no predicó el nuevo nacimiento. El Señor nunca predicó el nuevo nacimiento, porque no lo dijo a las multitudes.
Solo se lo dijo a este anciano en privado. Y le habló a este hombre porque era un hombre de la ley. Y lo que le estaba diciendo es, en estas palabras le estaba diciendo, tú tienes que cambiar tu mentalidad, nacer de nuevo, porque tú tienes tu cabeza llena de la ley. Tú sabes todo lo que dice la palabra de Dios acerca de mí, pero ni siquiera me puedes conocer. Porque eso fue lo que le pasó a los fariseos y a los escribas, que sabían demasiado de la palabra de Dios, pero no conocían quién era Jesús. Y sabe que muchas veces nosotros en la iglesia aprendemos demasiado de la religión y no conocemos a Jesús. Yo aprendí demasiado de la iglesia católica, demasiado de la iglesia católica. Aprendí todo el catecismo, competí en catecismo, sabía yo la letanía, sabía yo el Via Crucis, sabía yo todas esas oraciones que mi madre me hacía repetir todos los días. Tenía que estar con ella, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, todas esas cosas. Teníamos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y teníamos que ir a la iglesia, a las estaciones, ir pasando por cada una y haciendo rezos especiales. Y yo no conocía a Jesús. Conocía una religión. Y entra a la iglesia metodista y sigue la tradición. No había tenido ni siquiera una experiencia con Dios. Pero en la iglesia metodista yo ya hablaba un poquito de inglés. No mucho, pero hablaba un poquito de inglés, pero dice que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Entonces había conferencia anual en Redland, una conferencia grandísima, venían de todo el mundo. Pues vamos a mandar al Faro, porque él entiende. Y me mandaron allá y luego me hicieron director de evangelismo y director de educación, porque yo trabajaba con los niños. Y yo no sabía ni yo no sabía nada. No sabía nada que cuando me pusieron con los niños llegué a tener de 8 a 40 niños en un solo salón, porque nadie me había enseñado que tenía que dividirlos por edades. Son tradiciones que tenemos. Y ahí nos quedamos, porque tenemos que ser ciertas edades van aquí, ciertas edades aquí, ciertas edades aquí. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo el Señor separó a la gente por edades? Gracias a Dios que el Señor me dio sabiduría para hacerlo, y trabajaba yo con estos muchachos, estaban bien contentos. Yo le digo, tenía 40 niños en un solo salón, pero el salón era como este. Estaba yo contento, pero no había tenido una experiencia con Dios. Hay mucha gente que en la iglesia nunca ha tenido una experiencia con Dios. Vienen por tradición, vienen por religión, y por eso se les hace fácil dejar la iglesia, porque nunca han tenido una relación con Dios. Lo más importante es haber sentido la presencia de Dios, porque no hay nadie que nos pueda decir que no existe. Después de lo que pasa con uno cuando uno tiene un encuentro con Dios, es imposible que alguien lo pueda convencer. Hay personas que se van a una denominación, luego otra denominación, luego andan con los mormones, luego andan con los sabatistas, luego andan yo no sé con cuánta gente anda. Dice que la palabra es que son como hojas secas, que el viento sopla y para allá van. Los hermanos sabatistas, vean, yo no tengo problema con ellos, los quiero predicar el evangelio, pero tienen un enfoque tremendo en el sábado. Ellos no les dicen si conoces a Jesús, les dicen que si usted guarda el sábado. ¿Cuál es el punto? Si la Biblia dice, no celebrarás días especiales, no celebrarás los sábados, ni la luna llena, ni esto y de aquello, ni las comidas, ni nada, porque el Señor nos dio la libertad de conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros no tenemos que seguir rituales ni tradiciones, nosotros somos libres para seguir al Dios vivo que está en nosotros y quiso venir para vivir en nosotros a través de su Espíritu. Eso es lo más lindo que nosotros encontramos en la Biblia. Ahora, el Señor muere, pero ahí en la cruz sucede una cosa. Ahorita lo vamos a ver, porque después de la cruz vino la resurrección. No se quedó ahí en la cruz, porque si la idea principal de Jesús era venir y morir en una cruz, si Él hubiera muerto en esa cruz, nos hubiéramos quedado en la tumba para siempre, pero perdonados de nuestros pecados. Por eso es que la resurrección era una completación de algo que quería el Señor hacer con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que así como Él murió y resucitó, también nosotros viviremos. Por eso el bautismo dice, porque junto con Cristo todos morimos, y junto con Cristo todos nos vamos al cielo. Dice, todos resucitaremos. Si yo le digo que vi a alguien resucitado,
Usted me va a decir, ¿lo vio en el cielo? Me va a decir, ¿lo vio en el panteón? Porque ahí van a resucitar. Van a ver, y el Señor ascendió. Y se quedaron viendo a las personas y los ángeles dicen, ¿por qué están así? Le estoy parafraseando esto para no poner tantos versículos, no tardamos tanto. Dicen, el mismo que bajó es aquel que sube. Porque no hay nadie más que Él. No hay nadie en el cielo más que Dios y sus ángeles. Así dicen los versículos de la Biblia. Pero nosotros queremos que ya toda la gente que se murió de nuestra familia esté en el cielo. Porque tenemos ese espíritu noble. Eso es lo que quisiéramos nosotros. Por eso en los funerales decimos, qué bueno que el hermano y la hermana ya descansan en el Señor. Y les voy a explicar que no es cierto. Mire, el Señor está ahí enfrentándose a una circunstancia bien difícil. Porque la razón principal por que Él vino no era para morir en esa cruz, y el Señor se da cuenta de lo que tiene que hacer y dice de esta manera, dice, Padre mío, si es posible que pase, está muy pequeña la letra de ahí, déjame ver, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor reacciona. Fíjese la debilidad del Señor ante una situación tan difícil, porque iban a poner los pecados de todos nosotros en su cuerpo, en un cuerpo santo que no había conocido el pecado. Y Él sabía la reacción que iba a producir eso, que el Padre se iba a alejar de Él. ¿Se acuerda que dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, mire, esto no lo hemos entendido hasta el otro día que prediqué o enseñé. Nos dimos cuenta que la palabra copa en el hebreo quiere decir pago. Entonces ya tiene sentido. Dice, Dios nos perdona porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. O sea, Señor, ¿podrías quitar este pago que tengo que hacer? Tiene más sentido que una copa. No más que lo hemos leído así por años y decimos, bueno, la copa del sufrimiento. ¿Ven cómo dice ahí? Nosotros tenemos que entender que tuvo que haber un pago, porque dice la palabra de Dios que el pago al pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Eso que ni qué. Pero la razón no era solamente para perdonar nuestros pecados, había una razón más importante. Y se la voy a explicar. Déjame quito esto. Todos nacimos muertos. Parece una contradicción. Todos los que estamos aquí nacimos muertos. Eso dice un salmo, ¿verdad? Yo nací en pecado desde el vientre de mi madre. Eso quiere decir, nací muerto desde el vientre de mi madre. Porque el que no tiene al Hijo no tiene vida, dice la palabra de Dios. Y todos nacíamos sin el Hijo, porque necesitamos. Por eso el bautismo de infantes para mí no tiene ningún sentido, porque el bautismo de infantes se originó en la Iglesia Católica por el temor que había de una enseñanza muy absurda, que si los infantes morían y no habían sido bautizados iban a ir al limbo. Ahora la Iglesia Católica ha rechazado esa teología porque no tiene fundamentos bíblicos en lo absoluto. Yo le doy gracias a mi mamá que me bautizó, porque ella decía, si se me muere este muchacho se va a ir al limbo. ¿Qué era el limbo? No era el cielo, ni era la tierra, ni era el infierno, era un lugar donde Dios no estaba. Y yo le digo una cosa, usted lo ha comprobado, pero donde Dios no está es un infierno, no importa dónde esté. Porque lo único que hace la vida agradable para nosotros y de una manera que la podemos soportar es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces todos nacimos muertos. Oigan bien, por eso ninguno de nosotros pudimos ofrecer nuestra vida para podernos salvar. Tuvo que morir alguien que naciera vivo. Por eso nuestro Señor Jesucristo no nació de María y de José. Si hubiera nacido de María y José hubiera nacido muerto, porque el pecado del Padre hubiera sido transmitido al Hijo, porque el Padre es el que transmite la sangre. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso Jesús nació de María y del Espíritu Santo, para que esa sangre fuera preciosa y perfecta. Por eso se le llama el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque los corderos simbolizaban a Jesús, porque tenían que ser perfectos para poder ser sacrificados.
La paga del pecado es muerte, pero mire cómo dice también, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Fíjese, como nos lo enseñan, debería decir este versículo así: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que nos perdonó los pecados para llevarnos al cielo. Pero así no dice. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora que ya vamos a entrar en este tema. El reino de Dios es un reino eterno. El reino de Dios es eterno. Jesucristo es un rey eterno. ¿Están todos de acuerdo? Pero nosotros no. Es imposible tener súbditos que no sean eternos para un reino que sea eterno. ¿Me están comprendiendo todos? Os pongo un ejemplo. Si alguno de ustedes tuviera un negocio y fuera un negocio eterno, usted tendría que tener trabajadores eternos. Porque si sus trabajadores se murieran a cada rato, usted no tendría un negocio eterno. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Jesús vino a que nuestra eternidad fuera una realidad para nosotros, porque Él quería vivir con nosotros por toda una eternidad. Por eso Él tuvo que morir en una cruz, para que con su resurrección Él fundara los principios, para que cuando nosotros resucitemos exactamente como Él, con eternidad. Porque Jesús murió. Fíjense, dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de mí nadie, después de mí nadie. Mas sin embargo Jesús tuvo un principio y tuvo un final, entre comillas. Por eso se le llama Jesucristo. Jesucristo quiere decir rey ungido. Entonces Él, cuando resucita, ya no es Jesús, es Jesucristo. Por eso los católicos que dicen que María es la madre de Jesús tienen razón, pero no es la madre de Dios. Porque Dios creó a María, y nadie que crea a alguien puede ser la creación, la madre de Él. ¿Me está entendiendo? Cuando me dice: es que María es la madre de Jesús, correcto, no tengo ningún problema. Pero cuando Jesús muere y resucita, María ya no es madre de Él. Jesús murió en esa cruz, pero resucitó como lo que Él era, la segunda persona de la Trinidad. Y la palabra de Dios dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas en uno solo. Así es que Jesús, Cristo, es Dios. Y tenemos que entenderlo. Ajá. Ahora mire, esto, yo me acuerdo que leí un estudio que hizo un doctor, que cuando la gente muere, en cierto momento pierde de peso el cuerpo, porque es cuando se levanta el espíritu y se va al cielo. Y lo leí y dije: qué interesante. Esto es una gran mentira que nos metieron a nosotros. Y le voy a decir una cosa: yo estaba pensando que hasta ponerme a platicar con mi mamá que se murió está en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque era una tontería. Mi madre nunca me va a oír. Dice la palabra de Dios que para Él es abominación que estemos en contacto con los muertos, porque sabe, las personas que van ahí, que léame la palma, o que quiero hablar con mi madre o con mi abuelo, y ahí los ¿cómo les llaman a esta gente? ¿Cómo se les llama a esta gente? Los adivinos que se ponen ahí en las calles, los mediums, ¿verdad? Los que hacen el contacto entre los muertos y los vivos. Es el contacto entre los vivos y los demonios, porque los muertos están muertos, son demonios. Por eso el Señor tuvo tanto coraje contra Saúl. Y miren, parecía que Saúl estaba hablando con alguien, y eran puros demonios con lo que estaba hablando. Por eso el Señor dijo que nunca debiéramos de hacer estas cosas. Recuerde a sus seres queridos, pero no se ponga a conversar. No sea que se vaya a poder conversar con alguien que no. Yo quiero mucho a mi madre, pero no platico con ella. Por eso platique ahorita que la tiene. Por eso platique con los hermanos, con los hijos, con todo el mundo. Pónganse a platicar, abrácelos, quiéralos, porque el día que se mueran están muertos. Mire, Platón fue uno de los literarios de los griegos, y Platón tuvo unas ideas muy, muy brillantes.
Él dijo algo así. Yo estuve estudiando no hace tiempo a Platón, porque de Platón viene la idea de que el alma nunca muere. Y las primeras iglesias que empezaron a funcionar tomaron esto, porque usted sabe que el Señor también tenía muchas cosas que Él usó de los griegos. La palabra eclesia, que nosotros llamamos iglesia, no es una palabra religiosa, es una palabra gubernamental. La iglesia para los griegos era un grupo de personas que se reunían junto con el rey para que el rey les dijera cuáles eran los pensamientos de él y ellos fueran y lo dijeran al pueblo. Tiene sentido, ¿no? Porque nosotros nos reunimos para saber lo que el rey quiere decirnos y vamos afuera, eso es lo que debemos de hacer y decirles a los demás lo que el rey dijo. Eso es una iglesia. Y Jesús necesitaba formar una iglesia. Y para formar una iglesia alguien tenía que reconocerlo, que él era lo que él era. Por eso le digo, Pedro, ¿qué dicen los demás de mí? Y dijo, bueno, pues se lo voy a simplificar. Digo, pues profeta, profeta, profeta. Y le dice Pedro, pero tú, Pedro, ¿quién dice que yo soy? Y digo, tú eres el único Hijo Altísimo de Dios. Y entonces le dice Pedro, sobre esta declaración, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Ahora ya puedo edificar mi iglesia. Y por eso agarraba 12, para que ellos llevaran el mensaje del rey al pueblo. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Bueno, muchas de las palabras que usamos en la iglesia vienen del griego. Vienen del griego. Y este hombre dijo, el alma tiene que ser inmortal porque fue dada por un Dios inmortal. Se oye bonito. Se oye bonito, pero es una mentira. Tiene muchas cosas que... Él tuvo mucha influencia en la iglesia y por eso todavía nosotros creemos en esas cosas. Ahora mire, en Mateo 25, del 34 y 35, mire lo que dice la palabra de Dios. El concepto eso no dice la Biblia, eso lo puse. El concepto de un alma inmortal va en contra de la Biblia que enseña que las almas mueren. Oiga bien lo que dice en 1 Timoteo. A veces uso los antiguos de los versículos de los estudios bíblicos y cambio todos los versículos y todos los... Pues se me olvida cambiar alguno, por eso tenía otro. Dice en 1 Timoteo 6, 15 y 16, dice, aparición de Dios, que a su tiempo mostrará Él, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Lea conmigo el 16, el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad. Usted y yo no la tenemos, pero Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz incandescible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el imperio sepítimo, o sea, para siempre. Aquí casi no puedo leer, amén, esa palabra que dice para siempre, un imperio para siempre, un reino para siempre. ¿Me está oyendo, mi hermano? El único inmortal ahorita es Dios. Todos nosotros vamos a morir, a menos que el Señor llegue antes. Porque no hemos entendido muchas cosas, por eso estamos todos confundidos. Miren, en Mateo 25, 34, 35 dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. ¿Cuál es su herencia? El reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Nuestra herencia es un reino, no son los cielos, es un reino. Por eso el ladrón, el buen ladrón, que yo nunca he conocido un buen ladrón que se meta a su casa, alguien verá si te dice, se metió un buen ladrón a mi casa, era un mal ladrón. Ahí en la cruz le dijo, Señor, te pido que esté contigo en el paraíso, ¿verdad? ¿Y qué le contestó el Señor? De cierto, porque este fue un argumento que yo tuve hasta con una persona que se fue de la iglesia de aquí, porque me dijo, no, que nosotros no sé. Le digo al Señor, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si eso fuera así, si hubiera dicho así, el Señor hubiera mentido. Porque el Señor nunca fue al paraíso. Se estuvo en la tumba 3 días. Y después resucitó entre su gente, por 40 días estuvo aquí, y le voy a agregar eso para que usted lo lea en la Biblia. Estuvo por 40 días predicándoles y enseñándoles acerca del reino de Dios. Ahora miren la misma frase.
La confusión del hebreo que no tiene comas. De cierto, le dice el Señor al buen ladrón, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Muy diferente. La misma frase, nomás le movieron la coma un poquito. Estarás conmigo en el paraíso. Y el único lugar al que se le llama paraíso en la Biblia es el paraíso terrenal. Al cielo nunca se le llama el paraíso. ¿Está conmigo? Bueno, vamos juntos, ¿verdad? Tu herencia es el cielo. No os preocupéis, manada pequeña, me acuerdo de este versículo, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El reino. Por eso el Señor predicó el reino, porque es nuestra herencia. Ahora, hay muchos pastores que están predicando el cielo, están predicando el evangelio de la prosperidad, que si tú das dinero, mucho dinero a la iglesia, así también te va a dar el Señor, que si con la misma pala que tú pones, que el Señor te da con la pala más grande, y entonces la herencia, nosotros estamos buscando las bendiciones de Dios. Nosotros buscamos las bendiciones de Dios porque es la herencia que tenemos como hijos de Dios, tenemos la herencia de todas las bendiciones de Dios. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Dice, bendeciré yo el esfuerzo de tus manos. Tu trabajo lo va a bendecir el Señor. Nunca le digas a Dios, Señor, dame mucho dinero, porque no te lo va a dar. Él te va a dar la capacidad de pensar, de moverte, tu salud, para que tú trabajes y tú consigas lo que puedes conseguir de acuerdo a lo que tú deseas hacer. Eso, de la manera que vosotros sembráis, será la manera que vosotros cosechéis. No dice que yo les voy a... Esos evangelios son una mentira, porque lo único que están haciendo esos evangelios es haciendo que los pastores sean millonarios. Ya, a mí hay gente que dice, ay, pero el pastor Luna, de no sé de dónde es, qué bonito predica. Pues predicará muy bonito, y predica bonito porque se está llenando de dinero. Aquí Joel, quién sabe qué, que tiene una iglesia grandísima, es un millonario. ¿Cómo es posible que una persona predicando se convierta en un millonario? ¿A dónde van a dar las ofrendas de esa gente? ¿Me está entendiendo? Jesús nunca predicó riqueza para nosotros. Esa no es nuestra herencia. Si una persona se mete a la universidad y estudia para ingeniero, obviamente va a ganar más dinero que yo. Al menos que yo me esfuerce y quiera aprender algo mejor. Si quieres tener un trabajo con más dinero, vete a la escuela y estudia algo mejor. De otra manera, seguirás ganando lo mismo. Tal vez porque tienes una capacidad muy buena y en el trabajo van a apreciarte y te van a subir de posición y lo vas a lograr, o tal vez te vas a independizar y vas a hacer tu propio negocio y te va a ir bien, pero eso es cuestión tuya. Pero eso no es lo que la Biblia nos promete. La Biblia nos promete una herencia, el reino de Dios, y eso es más grande que cualquier cosa que nosotros podemos conseguir. El evangelio de la prosperidad es una porquería que no sirve para nada, y la gente no lo quiere entender. ¿Me está oyendo? Los ven a esos pastores y ay, qué bonito predican, porque tienen unas iglesias grandísimas y tienen unos grupos de música tremendos, pero a su tiempo Dios los va a juzgar a todos, y ahí va a ser lo difícil de probar por qué tú tienes tanto. Ahora, si te esfuerzas, puedes llegar a conseguir lo que tú quieres. En Mateo 6, 31 al 33 dice la palabra de Dios: no os angustiéis. Fíjense lo que dice el Señor. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Son las necesidades del hombre. Porque los gentiles, déjame le explico la palabra gentiles. Dice, porque los gentiles, la palabra gentil quiere decir los que no saben de Dios. Por eso eran judíos y gentiles, los que sabían de Dios y los que no sabían de Dios. Dice, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Ahora, déjenme lo aplico. Si usted anda angustiado siempre por las cosas, usted es un gentil. Lo que quiere decir es que usted ignora quién es Dios. Porque conociendo a Dios, nosotros debemos estar tranquilos. El apóstol Pablo dice, yo estoy bien en la escasez y en la abundancia. Porque él conocía a Jesús. Él conocía el evangelio. Ahora, miren, dice, por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas ellas. O sea, Él ya sabe. Y aquí nos da la clave para poder conseguir lo que necesitamos. Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Está entendiendo cuando dice, y todas estas, buscar primeramente? En inglés me gusta la expresión, seek first. Cuando le dice a tu hijo, haz primeramente esto y hace otras cosas para agradarte, te dice, no, yo no te dije que hicieras todas estas cosas, te dije que hicieras esto primero, porque esto es lo importante. Y el Señor nos dice, esto es lo más importante. No es lo importante que vayas a la iglesia y que te pongas a cantar. Lo más importante es que tú aprendas acerca del reino de Dios y lo busques. Porque cuando lo encuentres, todas las cosas las tendrás. ¿Me está viendo, hermano? Mire Mateo 13, el 19. Fíjense cómo dice este versículo. Me gusta mucho cuando lo encontré. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense lo que está diciendo. Hay gente que escucha lo que está predicando, pero no lo entiende. Una cosa es escuchar una cosa y otra cosa es entenderla. Cuando uno no entiende, el diablo tiene un problema, que si nosotros entendemos el evangelio del reino de Dios, él está en problema. Porque el evangelio del reino de Dios va a apresurar la venida del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios, y cuando el Señor venga, él va a ser juzgado. Cuando el diablo te dice, mira, te voy a enseñar tu pasado, dígale, sí, pero yo te voy a decir lo que te va a pasar en el futuro. Porque a mí mi pasado ya me lo perdonaron, pero tu futuro no te lo puedes perdonar. ¿Me está oyendo, mi hermano? Dice que lo que fue sembrado en su corazón, este es como el que fue sembrado junto al camino. Las aves vienen y se comen lo que fue sembrado, porque andan por aquí, un día tienen ganas de venir a la iglesia, otros días tienen ganas de irse a una fiesta, otros días no tienen ganas de venir a la iglesia, otros días no tienen ganas ni de leer la Biblia, no tienen ganas de nada, no tienen una base sólida, no hay buena tierra. Esta parábola, en conclusión, lo que nos está diciendo, dice, pero Dios puede hacer de todos nosotros buena tierra, para que la semilla del evangelio del reino de Dios caiga y fluctúe. Porque cuando lo entendemos, estamos ya bien, ya no hay ningún problema. Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es Rey, todo está bien. Y por eso el Señor nos dice, su herencia es un reino, porque yo soy el Rey de reyes y Señor del Señor. Señor quiere decir dueño. Se lo voy a poner de esta manera, yo soy el Rey entre todos los reyes que son ustedes, y el dueño entre todos los dueños que son ustedes. Porque la tierra fue dada a vosotros. En Lucas 22, 29 dice para eso, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Oye esto, nos está dando un reino. Y a veces vivimos como pordioseros en el aspecto no económico, pero mental. Sentimos que no somos nada, porque no nos vemos de cierta manera. A veces los jovencitos andan buscando a alguien que les diga, ay, qué bonita está, y le dice, como cuando digo a mi esposa que me gusta mucho cómo anda vestida, no oye bien, porque me dice, ¿qué me dijiste? Para que se lo repita. A veces las jovencitas se dejan llevar porque alguien, o se ponen tristes porque alguien les puso en el Facebook que está bien fea, me voy a suicidar. Una tontería. Cuando tú sabes que eres hija de Dios o hijo de Dios, tú no tienes que sentirte mal porque otro tonto te lo dice. Ellos no saben lo que es ser hijo de Dios. Ser hijo o hija de Dios no tiene nada que ver cómo está tu nariz o tus orejas o el color de tus ojos. Tiene que ver que por dentro hay un tesoro guardado en un vaso de barro que se va a destruir un día, pero ese tesoro va a vivir para siempre. Y vas a estar contento. Por eso tenemos que entender que es mejor hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres. Porque si le haces caso a los hombres, te van a decir quién eres tú y te lo vas a creer. A mí me decían, le decían a mi mamá, su hijo no es bueno para nada, no va a servir para nada, nunca va a triunfar en nada, porque muy descuidado, no le gusta hacer las cosas. No sabían, yo estaba estudiando y trabajando, pero yo no. Mi mamá le decía, mire, eduque a su hijo, le decía uno de los tíos, educa a tus hijos y déjame en paz. Pero mira cómo se viste. Porque a mí yo siempre me gustaba andar como los Beatles y como los Rolling Stones, hasta de hippie andaba. Pero nunca usé drogas. Pero la gente me decía, este ha de ser de esos
que usan drogas. Yo nunca probé nada de drogas ni nada de alcohol. Mi madre me dio una buena enseñanza. Y mi madre fue muy sincera conmigo. Me dijo, mi hijo, si quieres algún día tener novias y eso, aprende a bailar bien, como diciendo, no estás muy guapo, pero si sabes bailar bien, la vas a hacer. y tenía un tío que sabía bailar de todo, de tangos y todo sabía bailar, y me ponía con él a que me enseñara. Yo aprendí a bailar bien. Yo ponía a los 15, 16 años, andaba poniendo 15 años los bailes no las porquerías de ahora. Esos bailes de 15 años de ahora son unas porquerías. Bailábamos un vals, las muchachas se veían bien elegantes bailando el vals. Bailábamos el vals, sabíamos cómo poner la mano para que la muchacha pusiera la mano así, sabíamos cómo tomar. Se murió todo lo bonito que era. Las muchachitas parecían unas princesas y se les respetaba como tal, estaban bonitas. Ahora hasta los papás andan ahí bailando en las bodas y que están en el video. Antes la ceremonia de las bodas era una cosa hermosa. Había respeto, porque dice la palabra de Dios que la unión de un hombre y una mujer es un misterio, porque es la unión de Cristo y su iglesia. Ya voy a acabar porque ya se apagó el aire. En 1 Tesalonicenses 4:16 ya acabó. Dice, el Señor mismo descenderá de los cielos, léalo conmigo porque esto es importantísimo, descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto no ha pasado todavía, no ha llegado. Nadie ha oído alguna trompeta, nadie. Entonces los muertos en Cristo resucitarán. Eso quiere decir que están muertos. Por eso no estamos tan mal cuando llevamos flores al cementerio, porque sin pensar estamos pensando que está ahí, aunque decimos que está allá. Y si ya está en el cielo, ¿para qué lleva flores al cementerio? Es una contradicción. Él no ha regresado. Cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que yo voy a ser uno de esos, porque ya no creo que viva mucho tiempo. Pero los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y todos seremos arrebatados a las nubes. No dice el cielo, a las nubes. Pero es que el Señor ya subió a los cielos y está preparando una mansión, un lugar para nosotros. Si no hubiera sido así, Él nos lo hubiera dicho. Sí, pero mi esposa prepara la cena en la cocina, pero me la puede llevar al comedor. Lo que le quiero decir con esto es esto: lo que el Señor está preparando allá en el cielo es la casa de Dios. Y la Biblia menciona la casa de Dios como el templo. Y por eso dice la palabra de Dios, escuche, dice, y vi descender, diga descender. Y vi descender, no ascender, no nosotros, vi descender la nueva Jerusalén que venía ataviada como para una boda. Nosotros vamos a las nubes y viene a la nueva Jerusalén, y el Señor entra ahí, y ahí hay una boda. Y ahí voy a tomar vino, que nunca lo he tomado porque no me gusta. Voy a tomar vino, porque va a haber una boda. Y después el Señor va a venir a reinar a Jerusalén, donde está su trono. Y todas las naciones cruzarán por la avenida que se llama Santidad a Jehová, y le presentarán respetos al Rey de Reyes, y será el tabernáculo de Dios para con los hombres, y los hombres morarán con Él, y Él morará con ellos. Es muy lindo. El Señor va a regresar, y todo ojo lo verá y toda boca confesará que el Señor es. La cruz fue lo que abrió la puerta para que pudiéramos salir de las tinieblas del pecado y entrar a la luz. Eso dice la palabra de Dios, porque Él nos sacó de las tinieblas del pecado para llevarnos al reino de luz de su Hijo amado Jesucristo. Miren, nosotros, dice la palabra de Dios, ahorita me estoy acordando en Eclesiastés, dice, porque el Señor escondió la eternidad en cada uno de nosotros. ¿La escondió? Nosotros sabemos que somos eternos y funcionamos como eternos, pero el día de la resurrección, esa eternidad, ¿se imaginan lo que es ya no volver a morir? No ver enfermedades, no hacernos viejos, no me duele la rodilla, no, nada de esto. Me preguntó una vez un muchachito, dice, y pastor, ¿y de qué edad vamos a resucitar?
Porque los niños hacen preguntas más en serio que los adultos. Los adultos hay gente que nunca hace una pregunta. No sé si porque saben todo o porque no saben nada. Pero y yo le dije eso, pues le tenía que contestar. Y le dije, ¿sabes qué? El Señor murió de 33 años y medio. Yo creo que vamos a estar como a los 33 años y medio todos. Porque así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y ya dije, me quedé en paz. Digo, ok. Allá me dice si estaba bien o no. Porque es una edad perfecta para el hombre. 33 años es una edad perfecta. Ya acabamos. Por eso quiero enseñarle esto a mi hermano, para que usted pueda enseñarle a los demás y el reino de Dios se extienda y el Señor pueda venir. Porque le preguntaban cuándo será el final, ya con esto termino. El Señor dijo, cuando haya guerras de reino contra reino, cuando haya enfermedades, cuando haya todo esto, temblores y todo esto, porque los predicadores dicen, tembló, ya viene el fin, la epidemia, ya viene el fin, el Señor declaró que estas enfermedades iban a venir, ya viene el fin, ahí están los pastores diciendo que ya viene el fin, están con los testigos de Jehová que ya viene el fin, han venido el fin como 6 veces y no ha llegado, pero ahí está, ya viene el fin, y sabe una cosa, el Señor le dice, no, cuando eso pasa solamente son principios de dolores, es como cuando la mujer ya va a tener a su hijo y le empieza a doler, dijo, ya ahí viene algo, es como principio de dolor, y fíjense la contestación del Señor, pero cuando este evangelio, el evangelio del reino de Dios sea predicado a todas las naciones, el fin está cerca. Si predicamos el reino de Dios, estamos acercando la venida del Señor. Y dice, pero dijo un pastor, usted no puede hacer eso porque el Señor ya sabe el día, ya sabe la hora y usted no la sabe. Le dije, pero la palabra de Dios dice, porque enseguida lo que le estoy diciendo dice, porque será como en los días de Noé. Le dijo a Noé, cuando tú termines el arca, yo mando el diluvio. ¿En quién estaba? En el trabajo de Noé. Si Noé se hubiera tardado más, el diluvio se hubiera tardado. Cuando el arca estuvo lista y se metieron ahí todo lo que le dijo el Señor, cayó en aguas. En cuanto cerraron la puerta, en cuanto se termine de predicar a todas las naciones, el evangelio del reino, no el evangelio del reino de Dios, ¡pum!, el Señor viene. Dele gracias a Dios porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias al Señor por nuestros hermanos que están aquí siempre y por nuestros Ujieres, el grupo de Ujieres de este año. Damos gracias a Dios por ellos. Con esto tenemos la iglesia de Nazareno de Highland Park. Damos gracias. El domingo en la mañana tenemos servicio bilingüe. Estamos transmitiendo en vivo estos servicios. En la noche no transmitiremos en vivo. Te esperamos, soy el pastor Alfaro. Y a las 11 y a las 6:30 y los miércoles a las 7:30. Oye, los domingos a las 6:30 vamos a comenzar este domingo nuestro primer servicio por la noche. Y estamos en Facebook y es una iglesia para toda la familia. Vamos a orar y que Dios te bendiga, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro estudio y nos vamos a nuestro hogar sabiendo un poquito más de ti, Señor, un poquito más de tus planes. Te pido que si alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta, alguna cuestión, Señor, que no la hagas saber. Yo estoy aquí para resolverlo, para poderles, dentro de mis límites, poderles decir lo que sé. Te doy las gracias, Señor, y te pido, Señor, que este evangelio del reino de Dios sea predicado a todas las naciones, para que tú vuelvas pronto, Señor, por nosotros, por un mundo que está destruyéndose a sí mismo, Señor. Te pedimos por todas las familias que han perdido a sus seres queridos, por todas estas tragedias de violencia, Señor. Y te pedimos por todas las personas que siguen necios de que no quieren vacunarse, protégelos y cambia su mente, Señor, para que no vayan a dejar sus familias solos. Te damos las gracias por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos este domingo que viene a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga. Espero que tenga tiempo para estar en las cosas de Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano.